Bendiciones, te damos la bienvenida a este nuevo capítulo. Hoy estamos en el tercer episodio de Que se haga tu voluntad podcast. Agradecemos a todas las personas que han estado comentando, dándole like. Esperamos que de verdad sea de bendición y de buena receptividad todo el contenido que estamos haciendo con mucho amor y mucho cariño. El día de hoy vamos a hablar sobre un punto muy importante. Es como una guía, ¿no, Paz? Amén. Es una enseñanza y sobre todo seguir un patrón del Espíritu Santo. Así que bienvenidos a todos a este tercer episodio de Que se haga tu voluntad podcast. Amén. Pues vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entre ser sabio y ser inteligente. El tema que vamos a hablar hoy es más importante que esos dos puntos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener discernimiento. Amén. ¿Qué tan importante es tener discernimiento, Karen? Más que inteligencia y más que sabiduría, tener discernimiento te abre muchísimas puertas y te da una perspectiva total de tu propia vida. Amén, así es. Tenemos que ser inteligentes, es la capacidad de poder captar y retener las cosas que para los demás quizás son un poco más complicadas, pero tener sabiduría no solo es retener y captar, sino también ejercer eso que tú aprendes. Sin embargo, el discernimiento es algo que es un don regalado por el Espíritu Santo para nosotros. Correcto. A ver, es una diferencia bastante extensa entre la inteligencia y la sabiduría. Primero porque el ser realmente inteligente te permite a ti tener una capacidad con facilidad para ver lo que otros no ven, para discernir lo que otros no disciernen. Esa es la inteligencia. En cuanto a la sabiduría, es que practicas lo que sabes, practicas esa inteligencia, eso es la sabiduría, pero el discernimiento supera a estos dos y de una manera muy radical. ¿Por qué lo supera? Porque el discernimiento tiene una gran capacidad espiritual de poder entender estas cosas. ¿Por qué? Porque es una manera espiritual de poder vivir las situaciones que están a tu alrededor. No, Paz, y para tener sabiduría e inteligencia no necesitamos un impacto espiritual precisamente, pero para tener discernimiento sí necesitamos del Espíritu Santo. Se puede ser inteligente sin el Espíritu Santo. Exactamente. Se puede incluso ser sabio sin el Espíritu Santo. Hay mucha gente secular que es muy inteligente, muy sabia en sus quehaceres o en sus actividades profesionales, que no necesitan realmente discernimiento, pero lo espiritual, lo que tiene que ver con Dios y con Jesucristo, realmente es necesaria la unción del Espíritu Santo para poder tener un discernimiento y poder entender las cosas y aparte de entenderlas, poder practicarlas. Vamos a enfocarnos en un versículo de la Biblia. Yo les traje de la versión de NBLA, porque me gustó más esta versión, pero bueno, lo explico un poquito mejor. Pero bueno, lo leo y es en Filipenses 1, 9, 10. Y dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprendibles para el día de Cristo, llenos del fruto de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Gloria a Dios. Amén. O sea, imagínese usted, el discernimiento es ver la vida como la ve Dios. Realmente es como lograr identificar las trampas que otros no ven, los obstáculos que otros no ven. ¿Por qué? Porque hay muchas trampas que son vestidas de bendición y no son bendición. Claro, porque nosotros como humanos no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, no sabemos cuál es el propósito verdadero que Dios nos tiene. Podemos llegar a pensar que todo es bueno. Vida. Claro. Y podemos llegar a pensar que todo es malo también. Claro, o sea, como no sabemos a dónde vamos en teoría, pues, o sea, solo Dios sabe. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a que vayamos por el camino correcto. ¿Qué más nos enseñaría esta lectura, Cara, en este caso? En Filipenses. Esta lectura es una oración de Pablo. O sea, Pablo está orando y está diciendo Pablo que él solicita que se incluya el discernimiento. O sea, él solicita que vivamos con discernimiento. Y eso le pedía a los creyentes de Filipos. Les decía a él que tuvieran y aplicaran el discernimiento en sus vidas como una necesidad para poder afrontar todas las circunstancias de este tiempo. Hoy en día también lo necesitamos. También. No precisamente en los tiempos de Pablo, pero
es que por siempre, hasta que Cristo venga a este mundo, el discernimiento siempre nos va a ayudar a ir por el camino correcto. Y mira, te digo algo más de discernimiento, Karen. Mira, el discernimiento era algo que se usaba grandemente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no había descendido el Espíritu Santo. Sí estaba el Espíritu de Dios, pero no estaba el Espíritu Santo. Entonces, los grandes profetas, los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios en el Antiguo Testamento necesitaban tener discernimiento. O sea, necesitaban esa presencia de Dios, ese Espíritu de Dios para poder entender las cosas. Y mira este dato, se menciona 250 veces el discernimiento en el Antiguo Testamento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que como no había descendido el Espíritu Santo a la tierra, pero eran hombres de Dios, mujeres de Dios, que entendían y recibían de Dios indicaciones a través de su Espíritu, ellos tenían y necesitaban tener entendimiento y tener sobre todo el discernimiento de poder llevar las cosas. Nosotros, gloria a Dios, hoy tenemos al Espíritu Santo, que incluso no le hacemos caso, no le prestamos atención y muchas veces hacemos las cosas como a lo mejor nos parece, aunque el Espíritu Santo está diciéndome, no lo hagas Karen, no lo hagas José Luis, y aún así somos tan cabezones que hacemos las cosas a nuestra manera. Pero en el Antiguo Testamento, si se menciona 250 veces la palabra discernimiento, quiere decir de que hay una necesidad de poder hacer las cosas con sabiduría. Por eso, como un aporte, en el libro de Reyes se puede ver cómo Salomón le pide a Dios discernimiento. Y Salomón le pide a Dios un entendimiento para poder juzgar al pueblo, para saber qué es bueno y para saber qué es malo, para saber qué es realmente correcto y qué es realmente incorrecto, no para actuar con el poder que tiene. Por eso muchos llegan a abusar del poder o de la condición o del estatus que tienen ante los demás por el poder y actuar sin discernimiento. Y solo este dato más, el discernimiento en hebreo es una palabra que dice bin, B-I-N, bin, que nosotros seríamos como algo bueno. Bueno, vamos a hablar también sobre los efectos del discernimiento. ¿Por qué es bueno tener discernimiento? ¿Por qué debemos tenerlo presente aparte de como una guía? Y es porque el hecho de tener discernimiento hace que seamos más efectivos, personas más efectivas en la tierra. Que no nos equivoquemos. Exacto, para el propósito que tenemos en la vida. Ya que esto nos lleva a elegir el camino correcto que nos lleve a ese propósito, valga la redundancia. Sin embargo, no hay que confundirlo con la intuición, que mucha gente lo hace como, ay, mira, yo sí. Con el presentimiento. Sí, eso. Hay mucha gente, yo tengo un presentimiento. Una corazonada. Mira, toma en cuenta que el discernimiento es algo que no todos tienen. Y yo creo que el Espíritu Santo te lo identifica diferente, o sea, no es como un instinto. No, es que no es una intuición, exacto, es un sentir. Exacto. O sea, el discernimiento es, sabes que algo ocurre, sabes que algo va a pasar, sabes que algo no está bien. Mira, tienes la capacidad para llegar a un lugar, ¿vale? Llegamos a un lugar y de repente aquella atmósfera, todo el mundo está normal, todo el mundo está bien, pero tú dices, aquí hay algo que no está bien. Sí. Hay algo que pasa, que eso te lo transmite el Espíritu Santo. Y es una forma de discernir una situación que a los demás no se les da bien. Otro punto muy importante es que el discernimiento nos lleva a madurar en la fe también, porque nos lleva a escudriñar la palabra, nos lleva a tener un buen juicio de todas las cosas. Exacto, a mejorar el juicio con la palabra, ¿no? Es eso, es poder interpretar algo antes que lo decidas. Imagínate qué importante es el discernimiento en este caso. También hace que nuestro gozo se mantenga, hace que no nos rindamos ante las circunstancias. Ante ninguna prueba. Hace que identifiquemos cuando Satanás nos está provocando o nos está intentando engañar, vistiendo algo malo vistiéndolo de bendición, ¿sabes? Como identificar eso. No todo lo bueno viene de Dios. Eso. Cuidado, no todas las cosas buenas que llegan a nuestra vida vienen de Dios. Son una trampa, se presentan muchas oportunidades que dicen son buenas y estas oportunidades vienen a desestabilizarte y a irrumpir el proceso que Dios está haciendo en tu vida. Totalmente. Tenemos que ser astutos. Ahora, qué difícil es tener que decidir algo, Karen. Tener que decidir algo y dices tú, bueno, tengo dos opciones buenas, y eso es una mentira, porque una de las dos opciones no serán buenas. Claro. Entonces, ¿cómo decides, cómo tienes discernimiento para decidir entre dos cosas buenas? Entonces, sí. Según tú, como la buena y la mejor. Según tu inteligencia y tu sabiduría, dices tú, tengo dos cosas buenas y tengo que decidir sobre las dos cosas buenas. Pero el discernimiento te hace ver que una cosa no es tan buena, o que es menos buena, o que al final aparentaba ser buena, pero no es buena. Entonces el discernimiento espiritual viene y te dice exactamente por qué camino o qué elección escoger.
Qué importantísimo esto, ¿eh? También en Proverbios 3, 21, 24, esta sí es de versión Reina Valera, nos dice, hijo mío, no se aparten de estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Wow. O sea que nuestra alma va a estar en paz si sabemos que caminamos en discernimiento. Es que al final, discernimiento es paz. Exacto. Es paz. Tú dices, bueno, no sé si va a salir bien, no sé si va a salir mal, pero creo que he decidido bien. No, y como lo mencioné, era que no nos quita el gozo porque sabemos que... Correcto. O creemos en que Dios nos está guiando bien, en que el Espíritu Santo nos está mostrando el camino correcto, ¿no? Romanos 8:28 dice que todos los que aman al Señor, todas las cosas, que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan bien. Entonces entendemos algo de que al final, si tú decides con discernimiento, aunque nuestra naturaleza nos traicione y podrías tú equivocarte, el Señor enderezará esas veredas. Así es, pues. También otro punto es que nos ayuda a discernir entre bien y mal, pues lo que estamos mencionando ahora, identificar cuando algo es bueno y cuando es malo, y cuando viene de Dios y cuando viene de Satanás. Esto es muy importante porque por lo mismo están esas trampas activas. El Satanás está rodeándonos, merodeándonos como el león rugiente, como dice la palabra, dándonos vueltas para que en cualquier momento nos caigamos, nos desviemos, nos vayamos a otra parte que no es por donde... Pero mira cómo es esta circunstancia, Karen, que nosotros muchas veces tenemos situaciones en las que Dios nos quita cosas, en las que Dios cancela cosas en nuestra vida, o puertas se cierran, se termina una relación, se termina un contrato laboral, se termina un tipo de vivienda y tienes que mudarte, y tiendes a quejarte o a desanimarte. Y a veces no tenemos el discernimiento de que Dios quita cosas aparentemente buenas para darnos otra mejor. Sí. Y a veces renegamos de esas cosas. Ese es otro punto. Siempre va a haber un momento en el que Dios te va a mover para quizás quitar algo bueno, que de verdad fue bueno, para darte algo mucho mejor, ¿no? Correcto, y a veces nos lamentamos mucho porque pensamos que ahí se acabó todo. Sí. O que me merezco eso malo que me ha pasado, ¿sabes? Y a veces hay que tener el discernimiento de que Dios obra. Y para que Dios obre en nosotros es necesario que cosas que pensamos que son buenas para nosotros se vayan de nuestra vida y vengan otras aún mejores. Ese es el don del discernimiento. A veces Dios nos quita cosas para darnos otra mejor, ¿verdad? Y eso es importante. Ahora, el don de discernimiento de espíritu, como lo dice la Biblia, habla de algo más específico, Karen, y esto es muy importante que lo mencionemos, y es que el discernimiento en nosotros como cristianos tiene que estar a través del Espíritu Santo. Pero es que aparte hay un don de discernimiento de espíritus, que lo enseña en 1 Corintios, que no hay que confundir el discernimiento espiritual que tenemos que tener nosotros, producido por esa comunión con Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, porque aparte hay un don de espíritu, de discernimiento de espíritus. Esto está mencionado en 1 Corintios 12:10, donde dice que parte de los dones del Espíritu Santo es el don del discernimiento. ¿Qué es esto, Karen? ¿Qué es el don del discernimiento? Es poder discernir espíritus inmundos. Es saber cuando alguien te miente, aunque te hable con una veracidad y una autenticidad, y tú dices, esto no es de Dios. Cuando alguien te presenta una oportunidad y tú dices, wow, qué buena la oportunidad que se me abre, pero inmediatamente el Espíritu Santo te dice, no, momento, esto no es de Dios, esto no viene de parte de Dios. En ese momento dices tú, ¿sabes qué? Voy a decir que no. Pero ¿cómo vas a decir que no a esta oportunidad tan buena? ¿Por qué? Porque hay cosas que el Espíritu Santo, en el don de discernimiento, te dice, no, esto no es bueno y esto no es para ti. No, y eso suele pasar mucho. Pero eso necesitas un don. Ahora, ¿cómo interpreto yo al que me está predicando, a quien me está enseñando, a quien me está transmitiendo? ¿Cómo interpreto a alguien si me miente o no me miente? Ese es el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu es aquel que me habla a mí directamente. Me dice el Espíritu Santo, no, José Luis, no, Karen, eso no. Sí. Y tú dices, Señor, pero es bueno. Señor, pues una oportunidad, y te dice, no. Entonces, es un don, es un regalo de parte del Señor, que no todo el mundo tiene este don. Por eso, normalmente, el ministerio de intercesión tiene este don de discernimiento.
Ministerio de intercesión se indica y se entiende que es una comunión directa con el Espíritu Santo en oración, y que eso hace que tú entiendas dónde hay pecado, dónde hay un espíritu inmundo, Ya. dónde hay desechanza, dónde hay posesión, y eso es muy Para importante. identificar por lo que tienen que Orar, interceder. o realmente le hace sentir cosas que otros no sienten. Dice, estoy sintiendo un espíritu en la iglesia de división o de contienda, entonces intercesión se levanta en oración. Eso es un espíritu de discernimiento. Queremos también enfocar algunos puntos de lo que debemos hacer para crecer en el discernimiento. Como número 1, debemos vivir en santidad, intentar vivir en santidad, estar bien con Dios, tener encuentros con Él verdaderos. Número 2 también, pues analizar la palabra para identificar lo que Dios quiere decirnos, para poder saber por dónde es el camino correcto. A ver, para poder crecer en el discernimiento, Karen, es importante, como dices tú, tener una comunión con el Señor a través de su Espíritu Santo. Esforzarnos por vivir en santidad, acercarnos más a Él, escudriñando su palabra, ¿vale? Escudriñando, buscando su palabra y orando con sabiduría, orando con entendimiento, sabiendo por qué oramos y para qué oramos y sobre qué se basa nuestra oración al Padre. Otro punto también muy importante es cuidarnos de no juzgar a los demás. Por lo que sea que esté pasando la otra persona, no juzgarla, sino más bien apoyarla, quizás guiarla en la palabra. Lo que mencionas es importante porque mira, Karen, hay gente que dice, no, es que yo entiendo, yo tengo discernimiento. Sí. Y como tiene discernimiento y ve el error del otro y ve la condición del otro, tiende a juzgarlo o a señalarlo. Exacto. ¿Sabes? Y eso es lo que tú dices, que realmente no debemos de juzgar a las personas, sí, solo porque entendemos. Correcto. Claro. El don de discernimiento tiene que ser para que tú sepas orar, para que tú sepas hablar, para que tú sepas aconsejar. Mucho menos tiene que ser para que tú sepas juzgar. No, Paqui, yo creo que para nosotros, si usted que nos está viendo decide algún día ser cristiano, imitar las actitudes de Cristo, hay que vivir con empatía. Amén. Vivir mucho con empatía, porque en el mundo falta mucho la empatía. Le hacemos a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran. Y es bueno tenerlo presente, vivir con empatía, con mucha empatía para no tener que buscar al otro. Por eso es importante, mira, el don de discernimiento es para el servicio a Dios. Es para entender las cosas, comprender las cosas, orar con sabiduría, hablar con sabiduría, comportarse con sabiduría. No es para presumir ante los demás, no es para yo lo sé, no es yo lo siento, no es Dios me está hablando a mí, porque mucha gente que siente o dice sentir o transmite sentir esa comunión con el Espíritu Santo y dice, él me está hablando, estoy sintiendo, estoy fluyendo. Entonces en ese momento, ¿sabes qué pasa? Que en ese momento tú utilizas ese sentir del Espíritu Santo para vanagloriarte, y no tiene que ser así, porque el don de discernimiento es para el servicio a los demás. Hay que tener humildad. Totalmente. Mucha humildad. Y también humildad para escuchar los consejos. Yo tengo que tener humildad para escuchar un consejo de mi pastor, por ejemplo. Y yo de ti misma. No puedo ignorarlo. Correcto. Y pues, obviamente mi pastor pues escucha a toda su iglesia. Amén. Pues para ver, porque quizás puede ser que le está haciendo algo mal. Así es. Y no se ha dado cuenta, o nosotros estamos haciendo algo mal y no nos hemos dado cuenta, y él se ha dado cuenta. O sea, hay que también tener humildad. La palabra enseña, orando unos por otros, exhortando unos a otros, animando unos a otros. Porque al final tenemos que ser humildes. Aunque tengamos sabiduría, aunque tengamos conocimiento, tenemos que entender de que ante Dios nadie es grande, nadie tiene tanta gloria como para acercarse al Señor. Bueno, solo es el Señor. Por eso tenemos que servir con humildad, aunque tengamos el don del discernimiento. Y yo creo que también es como para darle uso al segundo mandamiento que Jesucristo dejó, que fue amarnos unos a otros. Gloria a Dios. Total. Ahora, miremos los sinónimos de discernimiento, que esto es importante. Hay gente que dice, ¿pero qué es discernimiento? ¿Cómo es eso? Pues entonces, los sinónimos de discernimiento le van a dar a usted una perspectiva más amplia de este tema, porque es tan importante, porque es nuestro día a día. Nuestro día a día estamos decidiendo, estamos tomando decisiones, casi por lo menos 5 o 10 decisiones en una hora. Tú dices, ¿me tomo un vaso de agua o no me tomo un vaso de agua? ¿Como ahora o como después? ¿Duermo ahora o duermo? Ahora miro el Facebook, ahora miro Instagram, no, que ahora voy a leer la palabra. O sea, siempre estás decidiendo. Entonces, tener una vida de orden es tener discernimiento en todas las cosas que haces, planificarte en el día. Ahora miremos los sinónimos de discernimiento, que son palabras similares o opuestas que están escritas en la Real Academia Española.
Y uno de ellos es que el discernimiento es la acción y efecto de entender. Mira qué importante esto. Se comprende. De entender. Yo tengo que entender y comprender las cosas para poder decidir, para poder saber qué hago o qué no hago. Y gente dice, o muchos decimos, me he hecho una siesta de 20 minutos. No, que si me echo la siesta después me levanto y me levanto así como con somnolencia y ando después perdido. Mejor no. Y hay gente que dice, necesito 20 minutos para dormir porque si no voy a andar después. ¿Cómo son? Hay gente que le ayuda bien la siesta de 20 minutos. Hay otra que no le ayuda la siesta de 20 minutos. Entonces, tenemos que entender el discernimiento para cada uno de nosotros, qué es bueno y qué es mejor para nosotros. Pero mira, Karen, uno de los sinónimos es poder asimilar las cosas. Qué importante es asimilar las cosas. Yo te diría a ti, ¿cómo asimilas tú el servicio en este podcast? Ya. Total. O sea, ¿cómo lo asimilas? El poder ser utilizada por el Señor y poder hablar delante de la gente y poder ayudar a la gente a aclarar temas específicos y de gran importancia que se mueven en la sociedad de hoy. No, para mí es una bendición. Gloria a Dios. Y en esta época glorificamos al Señor. Gloria al Señor. Lo hacemos es Aleluya. para que usted que nos esté viendo aprenda que ser cristiano no es solo, bueno, sí, de seguir doctrina, religión, tal, nada de eso. Ser cristiano es sentir a Dios. Amén. Es imitar a Cristo, Amén. que era lo que estaba mencionando. Vivir día a día. Total. Vivir una vida cogido de la mano de Jesús. O sea, vivir una vida porque somos cristianos. Somos cristianos, pero trabajamos, hacemos cosas que hace cualquier persona secular, tomamos decisiones, convivimos con gente secular y saber comportarse más allá de la religión. También es valorar la honra y el respeto que Dios se merece, o que Jesucristo se merece por haber dado su vida en la cruz. Amén. Por nosotros. Amén. Esa honra que se merece, porque muchas veces nos olvidamos de eso, de que Él nos está viendo donde sea que estemos. Pues lo que tú estás hablando ahora mismo es la clarividencia. ¿Qué es la clarividencia? Es un sinónimo de discernimiento. Clarividencia es tener claro la evidencia de que Jesús está contigo. Amén. Tener claro la evidencia de que Dios está contigo. Amén. Tener claro la evidencia de que no puedes comportarte como quieres en cualquier lugar, sino que Dios está allí. No, y se trata de estar lúcido, ¿no? Pues también. Tener lucidez, totalmente. Otro sinónimo de discernimiento, tener lucidez. O sea, para saber actuar, saber decidir y saber tomar decisiones tan importantes en tu vida personal, tienes que tener una lucidez clara, un entendimiento claro. Porque nadie que no está lúcido puede optar con responsabilidad ni decidir con discernimiento. Y otro es la perspicacia. ¿Qué es la perspicacia? Dice, ¿qué es eso de perspicacia? Soy perspicaz. Yo soy muy perspicaz, dice la gente, y a veces no entendemos ni qué es eso. ¿Eh? Entonces, no es que yo soy muy perspicaz, y la gente piensa que perspicaz es que soy un poco quisquilloso, no, como un poco astuto, un poco así, la gente entiende rápido, de mucha manera así, un poco sagaz y todas estas cosas, ¿no? Yeah. Pero ser perspicaz es tener discernimiento. Es decir, me estás hablando, pero mi mente está discerniendo lo que tú estás hablando. Ya, y en ese momento, ¿me engaña o no me engaña? Es como, exacto, como cuando sabes que alguien te está diciendo una mentira así en tu cara Y tú tienes y te le quedas viendo así como... Pero este hombre cree que soy tonto, ¿sabes? Es como que, o sea, uno en ese momento pues se activa tu perspicacia, ¿no? El discernimiento. Y otra palabra sinónimo es el raciocinio. En ese momento soy perspicaz para entender lo que me está diciendo. Para razonar. Pero mi raciocinio es un razonamiento espiritual. Mi raciocinio dice y entiende que esto es bueno. Mi raciocinio dice y entiende que esto es malo. O sea, el raciocinio es un razonamiento espiritual que te permite poder identificar o poder evaluar la situación, si es buena o es mala para ti. Y por último, tenemos un sinónimo más, que es la sensatez. Sinónimo de discernimiento. Entonces, ¿quién es algo sensato? ¿Quién es alguien sensato, Karen? Ya. ¿Quién es alguien? Nunca somos 100% sensatos, la verdad. Porque quizás hacemos algo por intuición, ¿sabes? Sin pensarlo antes de hacerlo. Hay muchas veces que cometemos eso. Entonces es como, nunca estamos 100% actuando con sensatez. La palabra enseña en una parábola de Jesús, dice la palabra, decía Jesús, siervo insensato. Decía el Señor, siervo insensato. O sea que la sensatez va de la mano del evangelio, va de la mano del cristianismo, va de la mano del discípulo. La sensatez tiene que ir con nosotros para saber cuándo hablar, cómo comportarse. Tienes que ser sensato, no puedes
actuar en tu razonamiento personal o como el tipo de persona que eres o con tu carácter o con tu forma de ver las cosas. Tienes que tener sensatez espiritual. Claro, aceptar que necesitamos al Espíritu Santo para guiarnos. Totalmente. Entonces, mira qué importante es tener los sinónimos claros de discernimiento. Pero hay uno opuesto, hay un antónimo, y eso es la confusión. Si tú no tienes discernimiento, estás confuso. No vas a saber qué hacer ni cómo hacerlo. Ya sabe que si le falta discernimiento, cuando se sienta confundido, cuando se sienta que no sé qué hacer, hay mucha gente que se agobia, que se abruma. Te lleva a la ansiedad, Exacto. te lleva al estrés, quizás te depresión. arrastra a la depresión. Totalmente. O sea, imagínate qué importante es el discernimiento de nuestro día a día para poder tolerar al jefe, al vecino, a la vecina, al pastor, a la pastora, poder llevar las cosas a una obediencia de saber que... O esa ovejita terca que está por ahí. Hay cosas que son buenas para ti y pensamos que son malas. Y el discernimiento te ayuda a entender que necesitas ser enseñado. Mi mamá me decía mucho cuando yo hacía las cosas mal: Dios te va a romper la patica. ¿Sabes? Porque yo, sí, de verdad, cuando nosotros nos ponemos tercos, por ejemplo, las mamás lo saben todo. Total, sí. Sabias, ¿eh? Y pues ella, cuando yo me ponía muy terca, ella me decía: oye, mira, sabes que Dios te va a romper la patica. Y total, en ese momento yo obviamente estaba confundida, no tenía discernimiento, no sabía dónde iba. Y bueno, dicho y hecho, después... No es que te rompe la pata físicamente. Sí, exacto. Espiritualmente, claro, claro. En que tropiezas, en que las cosas te van mal, en que la mesa tiene 4 patas, no se te quedó una, ya va de lado. Sí, pero viene de una parábola, ¿no? Correcto. De la Biblia que pues a una oveja se le rompe la patica y se queda atrás. Total. Por eso el discernimiento, mira, el discernimiento es un proceso que se refiere a la capacidad de elegir entre dos opciones. Entre cosas que se consideran buenas, las dos, pero una de ellas es mala. Entonces, tener discernimiento es saber separar lo bueno de lo malo, porque no todas las cosas son buenas para nosotros. Sí, de identificar la trampa de la verdad. O sea, que esto requiere una reflexión profunda y analítica de la situación. O sea, tenemos capacidad para discernir en segundos, rápidamente, qué es bueno y realmente qué es malo. También para dudar en segundos. O sea, la mente es muy engañosa. Hay que saber mucho identificarla. De hecho, les recomiendo que lean un libro que se llama La batalla de la mente. Literal, allí le explica a uno cómo uno poder controlar tu mente y que el Espíritu Santo, por medio de tu corazón, gobierne esa mente, para que no entremos en confusión. Que muchas veces nosotros actuamos por intuición, actuamos por, no sé por qué lo dicen ni cómo lo dicen, no sé qué estaba pensando, ¿sabes? Porque muchas veces nos falta la sensatez y nos falta esa determinación para saber cuándo hay que parar o cuándo hay que avanzar. Y esa determinación es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a tener una opción acertada, a decidir bien o lo más conveniente para una situación apremiante, o una situación que a veces son de emergencia. Imagínate, no para cada nuestro día a día. A veces nos toca decidir en situación cuando vamos al volante, en el coche. Claro. Nos toca tomar decisiones con discernimiento que evita un accidente. Claro. O cuando vamos en el metro, que nos queremos subir al metro y está lleno el metro y no cabemos, dicen, no, aquí me puede pasar algo malo, mejor no lo hago. O sea, nos toca decidir cosas que a veces nos pueden salvar la vida realmente. Qué importante es el discernimiento. Bueno, pues en conclusión, para que demos una conclusión general del tema, es que el discernimiento es un don que nos da el Espíritu Santo que debemos valorar, que debemos pulir, exacto, hasta el final de nuestros días en la tierra, ¿no? Eso es como una llama viva dentro de nosotros, ¿sabes? Es un sentir dentro de nosotros. El discernimiento no es una intuición, no es que tú dices, es que presiento. No, es que a mí nadie me engaña porque yo tengo un sexto sentido. No, el sexto sentido no, es un discernimiento espiritual. Es el Espíritu Santo que te habla y te dice realmente lo que debes hacer, lo que no debes hacer, cómo debes hacerlo. Decir no y decir sí es un discernimiento importante. Por eso yo le aconsejo a usted, crezca en oración, en intimidad con el Espíritu Santo. Déjese guiar por él. Tiene muchas enseñanzas del Señor, el Espíritu Santo. Mire que dice primera de Tesalonicenses 5, 21 al 23. Lo enseña de esta manera. Examinadlo todo, retened lo bueno,
absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué importante Qué bonito. es que nosotros nos analicemos totalmente. Decidimos a cada momento, decidimos en todo tiempo, por eso es importante saber que nosotros necesitamos al Espíritu Santo para poder tener discernimiento. Entienda usted de que usted no se puede regir por su carácter, por su forma de ser o por su raciocinio personal. Tiene que haber un discernimiento de parte del Espíritu Santo en cada acción que usted haga, en cada acción que tú hagas, Karen. Desde ahora en adelante, que tú te vas ahora mismo a tus labores, piensa, ¿cómo voy a decidir? Dame discernimiento, Señor. Así como lo pidió Salomón, así debemos de pedirlo. Lo tienes que pedir tú, lo tengo que pedir yo en este momento. Y para concluir, en Santiago 1.5 dice lo siguiente. Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el Amén. cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Qué hermoso, Qué bonito. qué hermoso saber de que nosotros en este camino del Evangelio, Karen, estamos aprendiendo. Estamos avanzando, estamos sabiendo de que necesitamos escuchar a otros, Sí, va. dejarnos guiar. No, eso no nos gusta que nos enseñen, que nos instruyan, porque somos muy cabezotas, somos muy de mente cerrada. No, y muchas veces la persona que nos vaya a dar un comentario sabio quizás ni siquiera tiene a Dios en su corazón aún, pero no es algo que no significa que no te vaya a aportar porque no sea. Hasta las piedras hablarán si no hablan los que Dios designa. Entonces, en este caso, quiere decir de que sí se puede aprender de toda la gente. Yo, cuando en mi trabajo, Karen, contacto con mucha gente mayor, gente ya de experiencia de vida, y gente que me da consejos, gente que incluso puede llegar a ser hasta atea, o realmente no creer en Dios, o tener dudas de Dios, pero te da unos consejos de vida tan importantes, tan maravillosos, que dices tú, wow, cuánta sabiduría de este señor o de esta señora. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla a través de todo ser humano, de todo, todos son su creación. No, y las experiencias son una enseñanza. Así que le invitamos, discierna este video, discierna con entendimiento este mensaje, que es necesario que usted se autoanalice, haga una introspección, una evaluación interna de sus pensamientos, de sus decisiones, y si usted es pronta o pronto para decidir, pues entonces le invitamos a que el Espíritu Santo sea el Señor obrando en su interior. A que le pida dirección al Espíritu Santo para que pueda guiarlo por el camino por el que Dios quiere que usted vaya. Amén. Oramos para finalizar, damos gracias al Señor. Oramos. Padre amado, bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre. Jesucristo, gracias por este plan de vida, Señor. Señor, tú prometiste en Mateo 28, Señor, que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida, Padre, hasta el fin del mundo, Señor. Y así lo creemos, que tú estás con nosotros. Que este Espíritu Santo que habita, Señor, en nuestro cuerpo, Señor, es aquel, Padre amado, que nos ayuda, Señor, a tener discernimiento. Padre, te invito en el nombre de Jesús a que desciendas en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, o de aquel oyente, Padre amado, que está ahí, Padre, escuchando este mensaje, que tu Espíritu Santo pueda recaer, Señor, y darnos el discernimiento necesario para nuestras decisiones diarias, Señor. Sabemos, Padre, que no podemos hacerlo en nuestro carácter, no podemos hacerlo en nuestro razonamiento natural, Señor. Te invitamos, Señor, que seas tú, Señor, el que nos dé, Padre, el entendimiento, el raciocinio, Señor, espiritual necesario, Señor. Porque hay cosas, Padre amado, que el hombre, Padre natural, no las puede interpretar ni discernir. Pero, bendito Dios, con tu Espíritu Santo, sabemos que podemos entender todas las cosas, las que sean mejores para nosotros. Ayúdanos a saber, Padre, nuestros caminos malos, nuestros caminos incorrectos, a tener conciencia y discernimiento de que hay cosas que hacemos que no son buenas para nosotros. Padre, de volvernos a ti, Señor, de acercarnos más y más a ti. Ayúdanos a decidir, Padre. Bendigo, Señor, este tiempo y bendigo a los oyentes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Qué precioso tema, Padre. Gloria a Dios. Maravilloso. Me ha encantado. Una bendición. Así que les bendecimos, damos gracias porque usted es fiel oyente, gracias por sus comentarios, gracias por su like, es importante porque su me gusta y su compartir. Suscríbete. A otras personas. Amén. Suscríbete. Nos esperamos en el próximo episodio y recuerde, Karen, ¿cada cuánto estamos? Sí, estamos publicando el podcast un martes cada 15 días, ¿no? Correcto. Amén. Así que un martes de por medio tendrá siempre un video con un tema importante, como en este caso lo es el discernimiento. Que Dios le bendiga. Más adelante, pues, veremos si lo hacemos cada martes, ¿no, Pa? Depende de usted. Depende de usted. Y que sea el Señor también. Que Dios le bendiga, le guarde
y saludos a todos. Bendiciones. Amén.